Saludable, un programa para tu bienestar físico y mental en la nueva normalidad. Psicología, nutrición, medicina y mucho más. Saludable. Bienvenidos a este episodio saludable. Como cada martes les saludo con muchísimo gusto y el día de hoy vamos a hablar de lo que es la nueva normalidad, los cuidados de la salud que tenemos en esta nueva etapa de nuestras vidas pasando la contingencia por coronavirus, que todavía está vigente. Sin embargo, ya estamos adaptándonos a lo que le han llamado las autoridades como una nueva normalidad. Y el día de hoy invitamos al doctor Gilberto Antonio Arana Méndez. Bienvenido, doctor. Buenos días. Estoy compartiendo ya el video en vivo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos. Lo presento. El doctor es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, ginecobstetra por la Universidad de Guadalajara, es diplomado en laparoscopía y histeroscopía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, residente huésped en el Kantonsspital Baden, Suiza, diplomado en Administración de Hospitales por la Universidad Autónoma de Guadalajara, tiene maestría en Educación y Entornos Virtuales de Aprendizaje por la Universidad Cuauhtémoc de Aguascalientes, es instructor certificado en emergencias obstétricas por el Advanced Life Support Group de Manchester, Inglaterra, y es médico especialista en la Clínica de Medicina Familiar del ISSSTE en Autlán, Jalisco. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Gracias a Verónica. Doctor, pues platícanos primero cómo definimos lo que es esta nueva normalidad. El concepto de nueva normalidad se acuñó en el año 2007-2008 a partir de una crisis económica mundial que surgió por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, y se refería a los fenómenos de adaptación que tenían que sufrir tanto los mercados económicos como los operadores de los mercados económicos a partir de esa nueva crisis. En lo que se refiere a salud, se nos emparejó por esas fechas la epidemia de influenza y también nos tuvimos que adaptar. El concepto entonces de nueva normalidad traspolado y adaptado ahora a lo que es esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, implica toda la serie de fenómenos o de acciones que tendremos que implementar para estar en sintonía con la condición que ahora nos ocupa. Aprender a cuidarnos, aprender a cuidar a los demás, aprender a prevenir, tenemos que reaprender las cosas que antes hacíamos. Desgraciadamente, estos conceptos de nueva normalidad, que podríamos definir todavía más a fondo, hay personas a quienes, pues no, la nueva normalidad no les ha llegado y ellos siguen viviendo en la misma normalidad de toda su vida. Hacen lo mismo que siempre, los mismos errores, las mismas conductas, las mismas costumbres, y esto hoy repercute negativamente. Lo que el vecino haga mal con respecto de su salud y de su comportamiento social repercute en mí. La fiesta que haga el vecino enfrente repercute en mí. Entonces, la nueva normalidad es un concepto que primero deberíamos entenderlo. Son condiciones de vida, condiciones de salud, condiciones de comportamiento que ahora debemos adquirir, porque nada es igual después de este asunto, después de esta pandemia de coronavirus. Doctor, ¿y por qué es tan importante adoptar estos nuevos comportamientos? O sea, para nosotros como individuos y para quienes nos rodean. Es importante porque, como te lo mencionaba, repercute directamente. Si yo no me lavo las manos y soy portador asintomático de COVID, de coronavirus, si yo no me lavo las manos, toco este micrófono, se lo cedo a nuestro compañero que nos lo facilitó, en ese momento, porque yo no me lavo las manos y tengo coronavirus, ya lo estoy contagiando, está corriendo el riesgo de contagio. Tan simple como un micrófono y lavarnos o no lavarnos las manos. Va a repercutir negativamente en él. Acabo de entrar de una paciente que tiene sintomatología sospechosa de coronavirus, pero hace 4 semanas que fue conmigo, pues no tenía ningún problema. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Bueno, ella tendrá que establecer sus cuidados y nosotros tenemos que establecer nuestros cuidados, y la repercusión es en cadena. Lo que yo haga mal va a repercutir en el que sigue, y en el que sigue, y en el que sigue a nuestro alrededor. Por eso es tan importante. Y nada más para poner un poquito en contexto, y como dicen que la cabra tira al monte, yo soy ginecobstetra. El año pasado, por estas fechas, había 70 mujeres embarazadas fallecidas por hipertensión. En este año hay 75 hasta estas alturas. Pero el año pasado no había pacientes, mujeres embarazadas muertas por coronavirus.
Hoy llevamos más de 85 mujeres embarazadas muertas por coronavirus. Y no cuenta desde enero, cuenta desde abril. Entonces, de abril para acá han muerto más de 80 mujeres por coronavirus. ¿Que no pasa nada? Claro que pasa. Entonces, el año pasado ni pensábamos en esto y hoy tenemos que estar contabilizando las muertes maternas y contabilizando las muertes de los ciudadanos porque es una condición de vida o muerte. En el estado de Jalisco llevamos 1,584 personas fallecidas hasta el día de ayer. En todo el país llevamos más de 48,000 muertes y en todo el mundo más de 692,000. Yo creo que son cifras que ya deberían ponernos a pensar. Más allá de la forma en que se esté manejando o del enfoque que se le esté dando, más allá de eso, no son estadísticas, no son datos, no son números, son personas fallecidas. Si no entendemos que eso tiene una repercusión para nosotros, pues estamos muy mal como sociedad. Y yo quisiera saber, para cualquier persona que nos esté observando en este momento, si han tenido la tristísima oportunidad de tener un familiar enfermo o fallecido por coronavirus y qué se siente, tiene o no repercusión no poder velarlo, no poder cuidarlo los últimos 4 días de su vida porque estuvo conectado a un ventilador inconsciente y de todos modos perdió la batalla. Entonces, por supuesto que tiene repercusión, por supuesto que hay que hacer énfasis en eso, en los cuidados que debemos de tener y en lo que nos deja para bien o para mal. Y respecto del personal de salud, es imperdonable que nosotros mismos no nos cuidemos como debe de ser. De verdad, el personal de salud, quienes están en la primera línea de batalla, ya están cansados, están diezmados. ¿Por qué? Porque a partir del 16 de marzo, prácticamente la mitad de todo el personal, entre médicos, enfermeras y personal de apoyo, obesos, hipertensos, diabéticos o con otras condiciones de enfermedad, se fueron a sus casas. Bueno, se fueron del trabajo, porque desafortunadamente no todos se fueron a sus casas, y eso también es un problema. Nosotros, como ejemplo, andamos en la calle de fiesta y la gente que nos ve dice, pues no que son los que más se cuidan. Entonces, por supuesto que tiene repercusión. Y los que se quedan a trabajar, esa mitad que se quedó a trabajar, más de la mitad ya se enfermaron de coronavirus. Y unos se ponen graves, otros no tanto, pero realmente está sucediendo que también a nosotros nos está afectando la pandemia. Y todavía peor, los que se supone que estamos más atrás y que no tenemos contacto con pacientes directamente, no tenemos contacto con pacientes que sepan que tienen coronavirus, pero pueden ser portadores asintomáticos. Y entonces, otra vez, por supuesto que tiene una repercusión directa en todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Doctor, y respecto a estas condiciones de personas hipertensas, diabéticos que tuvieron que irse a sus casas debido al riesgo que representaba, ¿cómo nos adaptamos a esta nueva normalidad? Porque obviamente tendremos que hacer algún cambio de hábitos, algún cambio en nuestro estilo de vida para poder tener una mejor calidad de vida y que ojalá no suceda, pero cuando se presente otra condición similar, evidentemente no podemos estar poniendo en riesgo nuestra salud quienes padecen condiciones. Sí. Debería suponerse que quienes estamos acostumbrados a traer un cubrebocas todos los días no resulta complicado. Es muy complicado. No es lo mismo traerlo para una cirugía que dura 1 hora, 1 hora y media, a traerlo todo el día. Es realmente muy complicado y hay que acostumbrarse a él. Habrá quien está acostumbrado a lavarse frecuentemente las manos, habrá quien está acostumbrado a decir, si no tengo que salir, no salgo de mi casa. Y habrá otros a los que nos encanta decir, tiempo libre, calle, urge. Pero el problema es que las condiciones han cambiado, las condiciones son diferentes. Hoy, tiempo de lluvias, salimos por la tarde, vemos nublado y ¿qué hacemos? Nos regresamos por una chamarra, nos regresamos por un paraguas, nos prevenimos para lo que pueda suceder si llueve, ¿sí? O nos cambiamos de zapatos. Todos los días tendremos que salir como si nos fuera a llover, hablando del coronavirus. Todos los días tendremos que salir protegidos, ojalá que con 1 o 2 o 3 cubrebocas desechables, o con cubrebocas reusables, con jabón, con gel en las manos. Si no hacemos esto, pues la expansión del virus va a ser todavía más rápida y más intensa que lo que hemos venido viendo. Y lo estamos viendo así precisamente porque en nuestra comunidad no se ha hecho como comunidad lo que debemos. Bien, doctor, y como comunidad, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir? Eso es muy
es muy complicado porque luego se pisan muchos callos. En otros países vemos que en los trenes subterráneos, en el metro de Japón, en el metro de Londres, primero salen ordenadamente, en la mayoría de las veces, primero salen ordenadamente los que tienen que salir y luego entran ordenadamente los que tienen que entrar. Y a eso se le llama sentido de comunidad, ¿sí? Alberto Cortés decía, no has de pasar sobre la piedra con la que puedas topar, apártala del camino por los que vienen detrás. A mí qué me importa esa piedra, ya la pasé. Quítala por el que viene atrás de ti. A mí qué me importa dejar sucia esa superficie, yo ya me voy. Déjala limpia porque viene otro. Y me viene a la cabeza, y lo tengo que decir, los gimnasios, que no deberían de estar abiertos en mi opinión personal, pero que están abiertos y que desafortunadamente no va a suceder que haya alguien que esté específicamente limpiando los aparatos y nosotros, la mayoría, no van a limpiar sus aparatos. Y los gimnasios están como en el segundo lugar de mayor riesgo de contagio por el contacto con el virus. Entonces, si no somos capaces de limpiar nuestras superficies de trabajo, de limpiar la superficie que utilizamos, pues allí estamos dándole en la torre al sentido de comunidad, al sentido de pensar en el de enfrente, ¿sí? No es solamente ceder el lugar a una dama o cederle el lugar a un anciano, es ayudarle al otro a que no se enferme, ¿sí? Y si es mi vecino y yo voy y lo contamino, pues entonces luego al rato él va a contaminar a los demás de ese vecindario. Entonces, ese sentido de comunidad que por desgracia hemos perdido y que de repente lo recuperamos con las tragedias, con los terremotos, con los huracanes. Esta tierra se ha visto sacudida por terremotos y huracanes y allí es donde sale la solidaridad de la gente. Bueno, pues ahora, en vez de dosificarla para esos eventos, tendremos que vivirla a diario, porque de otro modo, de donde menos nos esperemos, nos va a llegar el contagio y no sabemos si vamos a ser portadores asintomáticos, enfermos con síntomas leves, enfermos con síntomas graves, o vamos a requerir de un ventilador, que a ver si hay un ventilador para nosotros, porque no existen ventiladores suficientes si la velocidad de contagio aumenta. Doctor, y hemos hablado un poco más de las personas que se confían, pero ¿qué pasa con estas personas que sí respetaron el confinamiento y que por el contrario sienten que no deberían salir, que no deberían tocar nada y se creó ya como cierta psicosis en ellos? Para ellos, ¿cuáles serían las recomendaciones? Yo creo que para las personas que realmente se han quedado en casa, lo primero que tendríamos que decirles es gracias de corazón, porque realmente con quedarse en casa están haciendo lo que a ellos les corresponde y están haciendo mucho por los demás. Eso es lo primero. Lo segundo, ciertamente yo conozco médicos que se confinaron, compañeros míos, mis amigos del grupo A, para que no se enoje Pedrito, mucha gente que realmente se han quedado en casa con y sin factores de riesgo, solo por la edad, pero el problema aquí viene cuando, como bien mencionas, tienen que salir, bueno, pues si tienen que salir con guantes, aprender a usar bien sus guantes y a no contaminarlos, aprender a usar bien su cubrebocas y no tocarlo. De repente vemos gente que va con careta al supermercado y pensamos, ay, qué exagerado. Pues perdón, pero es igual que aquel que vemos, como decía hace un rato, abrigado hasta los pies porque está nublado, porque tiene frío. Es su manera de prevenir un problema. O cuando vemos niños que los traen cubiertos de pies a cabeza, pues son niños alérgicos, no lo sabemos, son niños enfermizos y los tienen que cuidar. Es exactamente lo mismo. La forma en la que las personas que han estado confinadas tendrán que adaptarse a salir va a ser, otra vez como lo hemos mencionado, con todas las precauciones, con todos los cuidados y pensando en sí mismos primero y después en la comunidad, en el de enfrente, en el vecino, en el prójimo. Doctor, y para quienes asisten a espacios laborales, existe muchas preguntas en torno a esta parte de que si voy a trabajar, no me voy a contagiar. Las medidas de prevención las hemos repetido, las hemos externado. Sin embargo, todavía hay personas que para ir a laborar hasta también tienen como cierto conflicto con este uso de cubrebocas, con el uso de la careta, porque hay empresas que ya lo están exigiendo. Sí. Lo primero que tendríamos que pensar como usuarios, como sociedad, es, si yo voy a un lugar en donde no se están protegiendo, no están pensando en mí, solo están pensando en ganar dinero. Si puedo, no me paro allí. Y esa sería una forma de hacerles ver que estamos en un sentido de comunidad. En los espacios de trabajo, a donde hay que ir,
pues hay que usar todo el equipo de protección que nos provea, o en muchos lugares del sector salud, cada quien ha tenido que proveerse su propio equipo de protección personal. En la mayoría de los espacios que yo conozco, la gente ha tenido que conseguir su propio equipo a través de compras personales o de donaciones muy generosas. Pero en la mayoría de los espacios laborales ya se les está proporcionando equipo de protección según las consideraciones de cada sitio. Es decir, cuando se sabe que el contacto con gente no puede no ser tan directo, donde se pueden poner pantallas, por ejemplo, tal vez pudieran suponer que el equipo de protección puede ser menos pesado, menos grande para las personas que están trabajando. Pero nunca está de más una careta, nunca está de más un cubrebocas, nunca está de más unos guantes. Si el cubrebocas es desechable, hay que estarlo cambiando cada 2 o 3 horas, entonces nos lo tienen que estar proporcionando o lo tenemos que comprar. Si el cubrebocas es reusable, pues tendrán que usarse 2 al día y lavarlos. Guantes a cada rato, lavarse las manos. Hay una controversia muy grande. Si ya uso guantes, ¿para qué me pongo gel? Es que los guantes también se contaminan. Y si te los quitas mal, te estarás contaminando al quitarte los guantes. Para quienes no lo sepan, las personas que tienen que estar en las áreas de COVID tienen que ponerse prácticamente 3 cambios de ropa encima, algunos de ellos impermeables, y se deshidratan y no pueden ir al baño a menos que sus jefes sean considerados y les permitan turnos cortos, que sería lo ideal. Pero lo importante es que entendamos que los que están allá están haciendo un esfuerzo, pero los que estamos fuera de eso también tenemos que ayudar, también tenemos que actuar en consecuencia, ¿sí? Las personas que nos acompañan van 2 veces que se ponen gel y en teoría no estamos haciendo nada, pero eso es adquirir la costumbre, adquirir el hábito de estar desinfectando nuestras manos. ¿Qué toqué? No me acuerdo, me enjuago las manos, me lavo las manos, pero implica reacondicionarnos, reacostumbrarnos, reaprender conductas que ahora tengan que ver con toda la comunidad. Bien, doctor, y para los espacios sociales como restaurantes, obviamente uno llega y pues para comer no puedes tener el cubrebocas puesto. Entonces, en esa parte, ¿cómo le hacemos? De todos modos, o sea, sí se ha notado que en los lugares ponen una mesa sí, una mesa no, hay un distanciamiento y que sean grupos pequeños los que lleguen a comer. Sí, desafortunadamente, bueno, yo sí conozco gente que es lo suficientemente estricta como para no permitir el ingreso de personas en grupos de más de 5 o de más de 4. El otro día fui con mis hijos a un café y nos dijeron 2 por mesa. Pues entonces tomamos nuestro café y nos regresamos. Éramos 3, nos regresamos. Pero el punto aquí es que, 1, los menús en los restaurantes ya son en formato QR para descargarlos en el celular, para que haya menos contacto. La distancia entre las sillas, obviamente quitarse el cubrebocas para comer, y en muchos lugares te dicen, si se va a levantar al baño, póngase el cubrebocas, ¿sí? Y obviamente pues ya depende de ti y de tu actitud y de tu manera de comportarte el hecho de que decidas hacerlo como te lo están diciendo. Y luego, si tienes síntomas, no salgas, ¿sí? Pero cada uno de estos comportamientos los tendrá que establecer cada establecimiento comercial y el punto aquí es respetarlos, porque pues, las reglas son para cumplirlas y algunos las usan para romperlas. Y a propósito de eso, me viene a la memoria un dato que acabo de revisar. En el periódico salió hoy que el 63% de los padres de familia en el estado de Jalisco consideran que no es buena idea el regreso a clases. Ok, no quieren que sus hijos regresen a clases por el riesgo de contagio. Les pregunto, ¿son el mismo 63% de padres de familia que se confinan y confinan a sus hijos? No, andan en la calle, sin cubrebocas, tomando nieve, paseándose como si nada. Entonces, ¿por qué decimos que no regresen a clases? Porque me le pegan el COVID, y sí decimos, vámonos a la calle, que al cabo yo los cuido y no nos da COVID. Como que no tiene congruencia. Entonces, tiene que ver con eso, empatía con la gente, congruencia, solidaridad, sentido de comunidad. Y para las mamás, doctor, que están preocupadas, o futuras mamás también que están preocupadas ante esta situación, las mamás que tienen niños pequeños, a lo mejor de kinder, y que dicen, bueno, a lo mejor como para enero voy a tener que llevar a mi hijo otra vez, o las mamás que trabajan y tienen que dejar a sus pequeños en las guarderías, ¿qué recomendaciones habría para ellas? Hablemos primero de las mamás embarazadas, que son las que me toca a mí. Para las mujeres embarazadas, ojalá que puedan quedarse confinados en casa. Ojalá que puedan permanecer en casa. En la mayoría de los espacios de trabajo tienen ya la autorización
para no presentarse a trabajar simplemente por estar embarazadas. Su sistema inmunológico está discretamente comprometido, discreta o moderadamente comprometido, y entonces eso las hace susceptibles, vulnerables. Y ya mencionábamos el número de casos mortales. Justamente ayer una paciente me dijo: doctor, tenemos pagado un viaje a Cancún, ¿qué opina? Pues yo no quiero que pierda su viaje por mí, pero pues no es lo más recomendable. Y en ese momento le dijo al marido: no vamos. Bueno, es una decisión de ellos, ¿no? En función de la opinión del médico. Pero ¿cuántos otros hay que, pues igual se van a donde se les pega la gana, que al cabo nos vamos a cuidar y nomás vamos a permanecer encerrados? Pues eso es falso, ¿no? Con respecto a las mamás que tienen bebés pequeños, pues también tienen que estar en contacto con el pediatra o con el médico de sus confianzas para que los asesore acerca justamente de esos cuidados. Si para nosotros es complicado utilizar un cubrebocas, imagínense para los niños. Y el hecho de decirle: no te lo toques, no te lo toques, no lo toques, lávate las manos. Y probablemente en los niños la paranoia o el miedo de un riesgo de contagio es mayor, porque a la hora de capacitarlos o a la hora de enseñarles a tener esos cuidados, pues podemos llevarlos al extremo de crearles esa sensación de pánico porque alguien los tocó o porque alguien se les acercó demasiado, en fin. Entonces, sí es muy delicado, sí es muy importante tener eso en consideración, y a mí me ha tocado estar en contacto con docentes de preescolar y sí, hemos platicado al respecto de lo difícil que es o que va a ser el regreso a clases en esa nueva normalidad, que pues de normal no va a tener nada. O sea, tendremos que adaptarnos a eso, pero de normal no va a tener nada. Nada va a ser como antes. Muy bien, doctor. Y en esta parte de los viajes, porque también se presenta en algunas partes, o sea, como laborales, en el aspecto laboral, quien tiene que salir de viaje a lo mejor hasta otro país. Entonces, en esta situación, pues sí es tomar las medidas de prevención, pero como usted dice, de repente uno no va a ir a estar encerrado, porque puede ser que vayas a una conferencia, a un taller. En ese aspecto, ¿cómo le hacemos o cómo nos adaptamos para pues tratar de tener el menos riesgo o el menor contacto posible? Bien, eso es muy interesante. En el ámbito en el que yo me desenvuelvo, pues participamos con mucha frecuencia en eventos académicos que ya tienen mucho tiempo que no son presenciales, se han vuelto virtuales, y también a eso nos adaptamos. Al respecto de quien tiene que viajar, pues ojalá pudiera guardar todos los lineamientos de seguridad y protección, pero en los aviones, pues en los aviones es muy complicado. Luego resulta que los aviones venden los asientos en las filas, sí separados uno tras otro, pero en cada hilera no están separados, entonces va uno detrás del otro, y las filas entre aviones pues son muy pequeñas los espacios, ¿no? Entonces, de donde yo salgo, voy protegido. A donde yo llego, estoy protegido, porque me allego de esa protección. Pero en el trayecto, en el avión, ahí es en donde hay el principal riesgo de contagio. Entonces, extremar precauciones cuando es necesario viajar, y bueno, todos tenemos que adaptarnos. Estoy invitado a un congreso internacional en León el próximo mes y todavía no sabemos si se va a realizar porque las condiciones están complicadas, y probablemente sea virtual y participaremos, pero sí es un proceso de adaptación que todos los días tendremos que estarnos informando de ahora qué más tenemos que hacer para protegernos, porque los lineamientos al respecto de esta enfermedad siguen cambiando día con día. Hace un año no sabíamos que esto existía y que nos iba a azotar de esta manera, y hoy estamos aprendiendo un montón de cosas. Al respecto de eso diría que, por ejemplo, para mayo de este año, no se tenía detectado que el coronavirus pasara a través de la placenta. Hoy ya hay algunos casos reportados de paso transplacentario, es decir, de bebés que ya nacen infectados de COVID. Son pocos casos, pero ya existen. Eso significa que hay cambios constantemente en el comportamiento de la enfermedad, y a eso también tenemos que adaptarnos los médicos y la sociedad. Doctor, ¿y existe algún riesgo para el bebé o para la madre en esos casos? Por supuesto. Si el bebé nace sin COVID, pero la mamá tiene COVID, pues obviamente que es muy probable que la mamá contagie al bebé, ¿sí? Y en el estado de Jalisco ya ha habido casos fatales de bebés menores de 1 año que han fallecido por COVID, sobre todo en el municipio de Guadalajara. Pero las precauciones tienen que ser extremas. Una madre que tiene a su bebé, ella con COVID y el bebé sin COVID, nace sin COVID, pues tendrá que amamantarlo haciendo todo un protocolo de higiene, todo un protocolo de asepsia previo y posterior a la lactancia. Obviamente el contacto físico se tiene que limitar,
porque el bebé está libre de COVID, por lo menos es lo que se supone, y la mamá no, la mamá está enferma. Entonces, el principal problema es ese, el contacto. Y obviamente, pues ya desde ahorita, los pacientes que traemos a sus bebés al mundo, se restringen las visitas en los hospitales, solo se permite el acompañante y se procura de alguna manera que haya el menor contacto posible. Las visitas pueden esperar. Y sí implica riesgos, sobre todo porque pues, un bebé es todavía más dependiente de su mamá o de su papá, y si ellos están afectados por COVID, pues entonces, ¿quién se va a encargar del bebé? Y en casa lo recomendable es no recibir tampoco visitas de familiares y amigos que estén pues tocando al bebé, porque es como que la costumbre de los mexicanos ir y cargar al bebé. Así es una costumbre muy socorrida, pero en este momento pues es algo completamente contraproducente. Muy bien, doctor. Pues para concluir, podemos decir que el proceso de adaptación de esta nueva normalidad debería estar basado en la empatía, ser una comunidad y sobre todo ser conscientes de la situación que estamos viviendo y que no solamente nos estamos cuidando a nosotros mismos, sino a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y adaptarnos a las nuevas normas que se están implementando, respetar los protocolos, si asistimos a lugares públicos y también hasta cierto punto desarrollar como una, no resignación, sino como un sentido de que estamos contribuyendo, de que estamos cuidándonos y de que cuando pase esta situación, evidentemente tendremos que seguir con estos protocolos, pero ya no vamos vamos a, como quien dice, adaptarnos al proceso y ya no se nos va a hacer tan difícil, digámoslo así, usar un cubrebocas, usar una careta, porque realmente no sabemos si algún día nos van a decir ya no tienes que usar el cubrebocas. Es poco probable. Yo creo que esto me viene a la cabeza una idea. Cada vez que sale un nuevo teléfono celular y lo queremos comprar, no nos importa si su sistema operativo es más avanzado y más complejo. Nos gusta el teléfono, queremos el teléfono y le aprendemos el nuevo sistema operativo. ¿Sí o no? Bueno, pues de la misma manera, todos los días van a salir nuevos lineamientos de protección y lo que antes se decía, guantes de látex, y al rato nos van a decir guantes de nitrilo, pues tendremos que acostumbrarnos a usar guantes de nitrilo. Antes nos decían cubrebocas desechables, luego nos van a decir, si es que fuera el caso, cubrebocas reutilizables, pues nos tendremos que acostumbrar, pero el punto es que realmente estemos dispuestos a hacerlo. Por eso las personas a las que los deja la tecnología, por eso están en esa condición, porque nunca quisieron adaptarse a la nueva situación de tecnología, y esto a mí me parece una analogía buena desde el punto de vista de que si queremos algo nos adaptamos. En otra presentación que tuve me dijeron, ¿qué se tiene que hacer? Para sacar una visa, 16 requisitos online, y los cumplimos todos. Para salir a la calle, lávate las manos, ponte cubrebocas, cuídate, ponte gel. ¿No podemos cumplir con esos requisitos? Por favor. Muy bien, doctor. ¿Algo más que le gustaría agregar para quienes nos ven? Saludos a todos los que me estén mirando, mis compañeros del Grupo A, mis compañeros en la clínica del ISSSTE. No quiero que se me olvide nadie porque luego me reclaman. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Vero, y estoy a sus órdenes cuando gusten. Muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos también a ustedes que nos ven cada martes a las 11 de la mañana a través de la página de Gobierno de Autlán. Recuerden que también tenemos un podcast que estaremos publicando cada semana. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión. Saludable es una producción de los Consejos Municipales de Salud del Gobierno de Autlán.